pronto se preguntarán el por qué ya no estoy trabajando allí. Bueno, lamentablemente me di cuenta de que lo mío no es trabajar. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Engelbert Hernández y hoy les vengo a contar mi experiencia de cómo conseguí mi primer trabajo acá en Brasil. Bueno, la verdad, cuando yo conseguí mi primer trabajo de cartera asignada acá en Brasil, yo no estaba buscando trabajo. Fue en Boavista. Yo me encontraba realizando un trámite, estaba renovando mi documentación, cuando en el Petric, en Boavista, los que conocen en Boavista saben dónde queda el Petric, en el Petric donde yo estaba renovando mi documento, llegó un joven, me preguntó qué edad tenía, todo eso y broma, y me ofreció que si yo quería postularme para una vaga de empleo. Él me había hablado de que era en Sao Paulo en ese momento. Yo no sabía de qué se trataba, cómo era, nada de eso, pero la verdad sí tenía interés en interiorizarme al interior del país. Entonces fui, me postulé y fui parte del proceso de selección de esa empresa para trabajar junto con ellos. En el proceso de selección, obviamente nosotros tuvimos que pasar por ciertos exámenes y nos dieron una breve presentación de qué trataba la empresa y cómo era el funcionamiento de ella. Nos explicaron parte de los beneficios que nosotros tendríamos, cómo sería el salario y tuvimos una breve entrevista individual como grupal también, porque no solamente fui yo, fuimos 140 y algo venezolanos, si mal no recuerdo, estaba un colombiano también junto con nosotros, que fuimos parte de ese proceso de selección. Infelizmente no todos aprobaron por exámenes médicos, porque la empresa es una franquicia de restaurantes y entonces muchos de ellos no pasaron el examen parasitológico, no pasaron el examen médico y entonces no estuvieron aptos en el momento para la contratación. Bueno, en todo ese tiempo, entre entrevistas, charlas, conferencias, se nos fue un mes. ¿Por qué un mes? Porque fue un proceso un poco más lento, porque ese empleo fue conseguido por medio de un programa estatal, tanto con organizaciones de la ONU, llamado Operación Acolhida. La Operación Acolhida es un programa gubernamental con fundaciones sin fines de lucro, donde ellos buscan empleo o reunificar familiares dentro de este país. Y entonces ese programa también tiene esa parte donde por medio de un empleo interiorizan a personas ya con una oferta laboral y de esa manera la persona puede sostenerse al llegar a una ciudad nueva. Bueno, la empresa en la cual yo trabajé se llama Grupo Madero. El Grupo Madero tiene franquicias de restaurantes donde por lo menos en mi caso yo trabajé en un restaurante haciendo hamburguesas. Es algo muy parecido al Burger King, incluso manejan prácticamente el mismo sistema de preparación. Y allí yo estuve trabajando en la ciudad de Curitiba. Como les dije, éramos ciento y algo venezolanos y un colombiano, no recuerdo exactamente cuánto era la cantidad. Nosotros fuimos distribuidos a nivel nacional en Brasil, porque el Grupo Madero no tiene restaurantes solamente en la ciudad de Curitiba, tiene también en otras ciudades de Brasil, como São Paulo, en los estados de Santa Catarina, Río Grande del Sur, Mato Grosso, y entonces entre nosotros, los ciento y poco que vinimos a trabajar, fuimos a Curitiba, ahí recibimos una breve introducción y todo el proceso administrativo como la firma de contrato. Ahí después de terminar ese proceso, cada uno de nosotros fue integrado al restaurante en el que estaba destinado a trabajar. Bueno, en ese restaurante como tal mi función era de auxiliar de cocina. ¿Cuáles eran mis labores? Mis labores era simplemente preparar todo lo que ya estaba preparado en la elaboración de sándwich o hamburguesas, como nosotros lo conocemos, hamburguesas. Pero sin embargo, dentro de la empresa también existe un programa de crecimiento. ¿Cómo funciona ese programa de crecimiento? Que dependiendo de tu desempeño durante todo el tiempo que estés trabajando allí, puede ser 6 meses, un año o incluso más, tú irás subiendo de cargo allí por meritocracia. O sea, tú puedes de 1 a 6 meses llegar a ser coordinador de cocina, como puedes llegar a ser gerente de cocina, como puedes llegar a ser gestor de restaurante. Todo va a depender de tu desempeño en ese trabajo. Ajá, y ahora sí, una de las grandes preguntas, ¿cuánto ganaba yo en ese trabajo? Como les dije, yo trabajé allí como auxiliar de cocina. Mi salario base era de 1.500 y algo de dólares. No recuerdo con exactitud cuánto era que yo ganaba en esa empresa. Sin embargo, yo hacía muchas horas extras. Ahora,
¿cuáles eran los otros beneficios que yo tenía? Yo tenía como beneficio de que en la empresa ellos te ofrecían una casa compartida con otros compañeros de trabajo donde nosotros no pagábamos alquiler. Ahí por lo menos ya yo me estaba ahorrando un buen gasto. Adicional a eso, también nosotros teníamos como beneficio comer en el restaurante. Había personas que también, si tú querías, hacías tu mercado, pero tenías el beneficio de comer en el restaurante. Por lo tanto, no era una necesidad primordial el gasto alimenticio. Adicional a eso, también nosotros no pagábamos mucho de los servicios. Yo creo que en ese momento solo pagábamos internet y era compartido, o sea, literalmente era absolutamente nada. Por lo tanto, mi salario quedaba en su totalidad o en su mayoría libre. Pero de pronto se preguntarán el por qué ya no estoy trabajando allí. Bueno, lamentablemente me di cuenta de que lo mío no es trabajar. No, mentira. O sea, como todo, tiene su parte buena, tiene su parte mala también. La verdad, los horarios que se tenían en ese restaurante era algo un poco complicado de adaptarse, ya que nosotros trabajábamos en una escala en ese momento se estaba trabajando de 2 por 5, o sea, librábamos 2 días, trabajábamos 5 días a la semana. La única diferencia es que los días libres nunca eran fijos. O sea, podría ser de que esta semana libraras un lunes, un jueves, como la otra semana podrías librar un miércoles y un martes, o muchas veces ni siquiera eran seguidos los días. Y entonces eso no facilitaba como programar tu vida personal también, o hacer ciertos trámites, hacer ciertas diligencias. Por alguna parte no sentías tanta libertad con tu tiempo libre. Otra de las razones, los horarios. Yo por lo menos tenía un horario cómodo en el sentido de que tú te parabas literalmente al mediodía. A esa hora despertabas, trabajabas, comenzabas al mediodía, a las 3 de la tarde ya tenías tu intervalo, las horas de descanso, pero eran 3 horas de descanso, 3 horas y media, casi 4 horas de descanso que tú tenías. Y para tú cumplir con la jornada de trabajo que está establecida en la ley, literalmente tenías que trabajar hasta la 1 de la madrugada. Y entonces era mucho tiempo de descanso en intervalos que no te permitía tampoco hacer ningún tipo de diligencia que tú necesitaras en ese momento. Entonces, esa presión que uno sentía en el tiempo libre, que no tenías tanta libertad, fue lo que me llevó principalmente a salir de ese trabajo. Sin embargo, como toda experiencia en la vida te deja enseñanza, gracias a Dios, le doy gracias a Dios principalmente, que me dio la oportunidad de que ese fue mi primer trabajo para integrarme al mercado laboral brasilero. ¿Por qué yo digo que integrarme al mercado laboral brasilero? Porque por lo menos yo ya he pasado por otros países y la verdad he tenido experiencias muy variantes. Incluso cuando yo llegué acá a este país quedé realmente impresionado porque yo creí que iba a tener más o menos la misma experiencia que en los otros países. Sin embargo, aquí fue totalmente diferente. Aquí desde que tú entras, como ya lo había explicado en otro video, aquí tú tienes todos los documentos que te regularizan como un migrante residente en este país. Y no es la excepción en la parte laboral. ¿Por qué? Porque aquí existe un documento que se llama cartera de trabajo. ¿Qué es la cartera de trabajo? Literalmente es un documento donde queda un historial, un registro de todos los trabajos que tú has tenido legalmente aquí establecido, como lo puedo explicar, un registro de todos los trabajos con contratos que tú has tenido en este país. ¿Qué queda registrado en ese documento? Queda registrado el nombre de la empresa donde trabajaste, el cargo que tuviste al momento del salir, todos los cambios salariales que has tenido desde el primer salario que tuviste hasta el último salario que cuando saliste, y también el tiempo que trabajaste en esa empresa. Por lo tanto, hay un cierto control en esa parte laboral. Ahora, eso me garantiza a mí de que tanto la empresa como yo nos alineemos con los reglamentos y las leyes establecidas en el Ministerio del Trabajo y en la Ley del Trabajo para que cada uno cumpla sus funciones, tanto mis deberes como empleado, como tanto la empresa como empleador. Y bueno, ahora sí, con esto finalizo el video. Espero poder subir más videos constantemente, estaré esforzándome para eso y nos vemos en la próxima.